Nunca olvidaré ese día. Fue el momento exacto en que descubrí hasta dónde podía llegar la avaricia de alguien que alguna vez llamé mi hijo. El aire en la tienda de electrodomésticos era frío, demasiado frío para un corazón que ya venía cargando tantas decepciones. Camila, mi nuera, caminaba entre los pasillos con paso decidido, mirando cada producto como si estuviera eligiendo un trofeo. Rodrigo la seguía, sonriendo de forma automática, como un niño que teme desobedecer a su maestra. «Mira esta, amor», dijo ella, señalando una nevera enorme, blanca, brillante. $23,000, pero es lo último en tecnología. Abre sola, fabrica hielo en forma de estrella y tiene pantalla táctil. Rodrigo soltó una risa nerviosa. «Camila, eso cuesta más que un coche». «Ay, cariño», replicó ella, girándose con ese tono dulzón que usaba cuando quería algo. «No seas tacaño. Piensa en lo que dirán nuestras visitas cuando la vean». Yo los observaba en silencio, apoyada en mi bastón, intentando no intervenir. Hacía rato que aprendí que, en su casa, las decisiones no se tomaban con amor, sino con apariencia. Camila no necesitaba una nevera, necesitaba ser admirada, y Rodrigo necesitaba su aprobación. «Mamá, ¿qué le parece?», preguntó de repente, como si buscara una excusa para distraerla de la idea. «Me parece un desperdicio de dinero, hijo», dije sin rodeos. «Hay cosas más importantes que una máquina para fabricar hielo». Camila me lanzó una sonrisa helada. «Claro, señora Amalia, pero usted siempre fue muy tradicional. Las cosas cambiaron. Ahora la tecnología lo es todo». Rodrigo trató de mediar, como siempre. «Camila, ya veremos, ¿sí? No te prometo nada hoy». Ella bufó y se cruzó de brazos. «Siempre lo mismo. Eres igual que tu madre. Todo lo piensas demasiado». Sentí el golpe en el pecho, no por la ofensa, sino por la verdad escondida detrás. Mi hijo ya no pensaba por sí mismo. Salimos de la tienda sin comprar nada, pero con la tensión colgando en el aire como un hilo invisible. Camila caminaba delante, mirando el celular, ignorándonos. Rodrigo se quedó atrás conmigo, intentando justificarse. «Mamá, ¿sabes cómo es ella? Solo quiere mejorar la casa». «¿Y tú?», pregunté. «¿Tú qué quieres, Rodrigo?». «Quiero paz», respondió con un suspiro. «A veces ceder es más fácil». Me quedé en silencio. En su voz escuché cansancio, pero también cobardía. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Frente al estacionamiento, Camila se detuvo y dijo con un tono dulce, pero calculado: «Amor, ya que estamos aquí, ¿por qué no pagamos la reserva ahora? Así la nevera no se agota». Rodrigo vaciló. «No traje efectivo». «Usa la tarjeta de tu madre», dijo ella, sin mirarme siquiera. «Total, siempre dice que todo lo suyo es para la familia». Mi corazón se encogió. Rodrigo me miró con incomodidad. «Mamá, ¿puedo usarla? Te devuelvo el dinero la próxima semana». «Claro, hijo», respondí, sin dudar. No porque confiara en él, sino porque quería ver qué pasaría. Metí la mano en mi bolso, buscando la billetera. Pero cuando lo abrí, Rodrigo se adelantó y lo tomó él mismo. «Déjame, mamá. Te cuesta encontrar las cosas», dijo, forzando una sonrisa. Y entonces lo vi detenerse. Su rostro cambió por completo. Pasó de la prisa a la confusión, y de la confusión al miedo. Sus dedos temblaron. ¿Qué es esto?», susurró. Dentro del bolso, junto a la billetera, había un sobre manila, con su nombre escrito a mano. Rodrigo lo abrió lentamente. Camila se acercó, curiosa. Sacó los papeles y mientras leía, el color le abandonó el rostro. Sus ojos se llenaron de algo que nunca le había visto. «Culpa. No puede ser», murmuró. Camila frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Rodrigo la miró sin responder, y su voz salió apenas como un hilo. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo». Ahora, continuemos. Rodrigo seguía mirando los documentos sin saber qué decir. Camila intentó arrebatarle el sobre, pero él lo sostuvo con fuerza. «Déjalo, Camila», dije con voz firme. Ella me lanzó una mirada cargada de desprecio. «¿Qué está pasando aquí?». Rodrigo respiró hondo. «Son papeles de una cuenta
Una herencia, me observó con incredulidad. ¿Papá te dejó todo esto? Asentí lentamente. Sí, Rodrigo, pero nunca fue para presumir ni para comprar lujos. Camila soltó una carcajada amarga. Ah, claro, la señora rica viviendo como pobre. ¡Qué original! Rodrigo guardó silencio. No podía mirarme. Sabía que en ese momento, más que dinero, había encontrado una verdad que no estaba preparado para enfrentar, que su madre no era la mujer débil y dependiente que creía, que su aparente pobreza era una elección, que yo había observado cada gesto suyo y de su esposa, esperando el momento exacto para mostrarles quién era realmente. Mientras caminábamos hacia el coche, Camila seguía murmurando entre dientes, calculando lo que podría haber hecho con ese dinero. Rodrigo no habló más. Parecía un niño perdido, sosteniendo un sobre que pesaba más que todo el oro del mundo. Yo, en silencio, sonreí para mis adentros. Sabía que ese era solo el comienzo, porque dentro de ese bolso había algo más que una tarjeta y unos papeles. Había una historia entera de amor, sacrificio y una venganza cuidadosamente planeada. Y ellos, sin saberlo, acababan de abrir la primera página. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, y el mío duró casi 20 años. 20 años guardando un secreto que podía cambiarlo todo, pero que preferí mantener bajo llave porque temía que el dinero destruyera lo poco que quedaba de mi familia. Cuando vi a Rodrigo con aquel sobre en las manos, supe que había llegado el momento que Ernesto siempre me dijo que vendría. Algún día, el dinero será una prueba, no un regalo. Esa noche no pude dormir. El rostro de mi hijo me perseguía incluso con los ojos cerrados. Vi su expresión de incredulidad, su respiración entrecortada, el temblor en sus dedos al leer los documentos. Era la primera vez en mucho tiempo que no veía soberbia en su mirada, sino miedo. Y, en el fondo, un poco de vergüenza. Me senté junto a la ventana, con una manta sobre las piernas, mientras el viento golpeaba los cristales. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, el mismo que había estado con nosotros desde que Ernesto y yo nos casamos. Aquel sonido era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido. Años de sacrificio, de trabajo duro, de amor sincero. Ernesto era mecánico, un hombre noble, de manos ásperas y sonrisa tranquila. Siempre decía que el dinero debía servir para proteger, no para presumir. Recuerdo claramente la tarde en que me habló de la cuenta secreta. Había empezado a sentirse mal del corazón, y aunque fingía calma, yo notaba el miedo en sus ojos. Me llamó a la cocina y con voz seria me dijo: «Amalia, necesito que escuches algo y lo recuerdes bien». Me senté frente a él, y sin decir palabra, sacó un sobre de su chaqueta. «Aquí está todo», me explicó. «Ahorros, inversiones y una cuenta que abría tu nombre». Lo miré confundida. «¿Por qué a mi nombre?» «Porque te conozco», me respondió con una sonrisa triste. «No malgastarás ni un centavo, y sabrás cuándo usarlo». Me quedé callada. Él me tomó la mano con ternura. «Este dinero no es para Rodrigo, no mientras no aprenda el valor de las cosas». «¿Y si nunca lo aprende?», pregunté, con el alma encogida. «Entonces deja que la vida le enseñe, pero no se lo des tú». Después de que Ernesto murió, Rodrigo cambió. Era joven, sí, pero no era solo el dolor. Empezó a volverse distante, impaciente, y cuando conoció a Camila, la distancia se volvió abismo. Ella tenía algo que lo envolvía: belleza, ambición y esa capacidad de hacer que los demás se sintieran pequeños. En el funeral de Ernesto, mientras yo lloraba, ella ya estaba hablando con los invitados sobre la oportunidad de mudarse a la ciudad. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Miedo de perder no solo a mi esposo, sino también a mi hijo. Los meses pasaron y Rodrigo casi no venía a verme. Cuando lo hacía, siempre traía excusas: que el trabajo, que los gastos, que Camila estaba enferma. Yo le creía, porque una madre prefiere engañarse a sí misma antes que aceptar que su hijo ya no la necesita. Una tarde, sin previo aviso, apareció con una sonrisa nerviosa y un pedido inesperado. «Mamá, necesito un préstamo». «¿Para qué?» «Para un negocio». Supe que mentía. Camila estaba detrás de él, fingiendo distraerse con los adornos del salón. «No tengo dinero, hijo», mentí. Vi la decepción en sus ojos, pero también la sospecha. «¿De verdad, mamá?».
dijo con una frialdad que me heló el alma. Siempre fuiste buena ahorrando. Sí, para los entierros, le respondí con ironía. Se marchó sin despedirse, y ese fue el día en que entendí que ya no era mi niño. Era un hombre con el rostro de mi hijo, pero con el corazón endurecido por la ambición. Pasaron los años. Camila y él se casaron, y supe que no me habían invitado a la boda hasta que vi las fotos en las redes. Posaban sonrientes frente a una iglesia enorme, rodeados de flores, con una descripción que me desgarró. Gracias a Dios por darnos todo lo que merecemos, todo lo que merecen, pensé. ¿Y qué merecía yo? El silencio, la soledad, las llamadas cortadas a mitad de palabra. A veces me llamaban solo para pedirme ayuda con los gastos, nunca por cariño, nunca por amor. Yo seguía viviendo en mi pequeña casa, regando las plantas que Ernesto había sembrado. Cada tarde, al caer el sol, me sentaba frente a su retrato y le hablaba. Le contaba mis días, mis miedos y, sobre todo, mi culpa. Culpa por haber criado a un hijo que solo veía el valor de las cosas, pero no el valor de las personas. Hasta esa mañana en la tienda, cuando lo vi tomar mi bolso sin pedir permiso, cuando abrió aquel sobre, cuando la verdad que había dormido durante 20 años despertó frente a sus ojos, y comprendí, al ver su rostro, que el destino había hecho su parte. Era hora de hacer la mía. Esa noche, antes de dormir, saqué el sobre que aún guardaba una segunda carta. Era de Ernesto. La abrí lentamente, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años de nuevo. Amalia, si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha cumplido su promesa. No tengas miedo de ser justa, aunque te duela. Recuerda, lo que se da sin alma se pierde. Y lo que se guarda con propósito, algún día salvará algo más grande que el dinero. Cerré la carta y la guardé junto a la foto de nuestro aniversario. Miré al cielo por la ventana y dije en voz baja: te prometo que haré lo correcto, Ernesto. Pero esta vez no lo haré por ellos. Lo haré por mí. Nunca me gustó comer en silencio. En mi casa, cuando Ernesto vivía, las cenas eran sinónimo de conversación, de risas, de olor a pan recién hecho y música suave de fondo. Pero desde que Camila entró en nuestras vidas, el silencio se convirtió en la norma. Un silencio pesado, incómodo, que olía a juicio y a desprecio. Aquella noche, Rodrigo me había invitado a cenar a su casa para aclarar las cosas. Su voz por teléfono sonó amable, pero algo en el tono me inquietó. Aún así, acepté. No por él, sino por mí. Quería ver hasta dónde llegaría la desvergüenza de mi nuera. Cuando llegué, Camila abrió la puerta con su sonrisa de costumbre, esa que usaba como máscara. «Señora Amalia», exclamó fingiendo entusiasmo. «¡Qué alegría tenerla aquí!». Su abrazo fue tan frío como el mármol del piso. Rodrigo apareció detrás, con una camisa arrugada y mirada cansada. «Mamá», dijo dándome un beso rápido. «Gracias por venir. Siempre es un placer ver a mi hijo», respondí, mirándolo directo a los ojos. El comedor estaba impecable, casi teatral. La mesa cubierta con un mantel blanco, copas relucientes, velas encendidas. Todo tan perfecto, tan falso. Camila había preparado un banquete que no tenía alma. Comida cara, sin sabor, sin amor. Y en medio de aquella escenografía, yo sentía que el aire podía cortarse con un cuchillo. Nos sentamos. Camila sirvió el vino y comenzó a hablar como si nada hubiera pasado. «Entonces, señora Amalia, Rodrigo me contó que usted tenía algunos ahorros guardados». Su tono era amable, pero sus ojos brillaban con codicia. «¿Ah, sí?», dije con una sonrisa leve. «Qué curioso, yo no recuerdo haber hablado de eso». Ella soltó una risa breve. «Ay, bueno, ya sabe cómo son los hombres. A veces cuentan cosas sin querer». Rodrigo bajó la mirada, avergonzado. Yo no dije nada. Sabía que cualquier palabra mal dicha sería usada contra mí, así que me limité a observar. Camila se acomodó el cabello, tomó un sorbo de vino y continuó. «Debe ser difícil, ¿no? Guardar tanto dinero tantos años. Yo no podría. Me volvería loca pensando en todo lo que podría comprar». El tenedor se me detuvo en el aire. La miré sin prisa. «Yo no guardé dinero, Camila. Guardé dignidad». Ella fingió no entender. «¿Dignidad? Sí, hay cosas que el dinero no puede comprar, aunque cueste $23,000. Rodrigo me miró,
sorprendido. Sabía a qué me refería. Camila apretó los labios, pero siguió sonriendo. Bueno, señora, no todos tenemos su filosofía. En esta vida, o se tiene o no se tiene. Exacto, respondí. Y créeme, Camila, hay quienes tienen de todo, menos vergüenza. El silencio cayó como una piedra. Rodrigo tosió, nervioso. Camila bajó la vista, pero su orgullo no le permitió quedarse callada. No quiero sonar grosera, pero a veces pienso que usted no confía en nosotros. No, no pienso eso, respondí con calma. Lo sé. La cena siguió en un ambiente tenso. Camila intentaba mantener la conversación, pero cada palabra suya estaba llena de veneno disfrazado de cortesía. Yo solo la escuchaba, dejando que hablara más de la cuenta. Cuando una persona soberbia cree tener el control, termina revelando lo que realmente es. De pronto, Rodrigo interrumpió. «Mamá, no quiero que pienses que te usamos». «No lo pienso, hijo», dije, mirándolo fijo. «Lo sé». Sus hombros se hundieron. Camila lo tomó de la mano, fingiendo ternura. «No exageres, cariño. Tu madre está sensible. Seguro el tema del dinero la tiene confundida». Esa palabra, confundida, fue el golpe final. La usó como quien lanza una piedra envuelta en flores. Respiré hondo. «Camila, déjame decirte algo», dije con voz baja, pero firme. Cuando una persona mide el valor de otra por su cuenta bancaria, demuestra que está vacía. Y lo vacío, tarde o temprano, se rompe. Ella intentó responder, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. Se levantó y dijo: «Mamá, creo que será mejor que terminemos aquí». Me puse de pie también. «Tienes razón, hijo. Pero no te preocupes, yo ya terminé. Hace mucho». Tomé mi bolso, el mismo de aquella tarde, y me marché sin mirar atrás. Sentí el aire fresco de la noche golpear mi rostro, y supe que ese era el último banquete de hipocresía al que asistiría. De camino a casa, el silencio del auto se volvió cómplice de mis pensamientos. Recordé las palabras de Ernesto. Cuando la gente te humille, no respondas con rabia, responde con hechos. El tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Esa noche, al llegar, me serví una taza de té y me senté frente al retrato de mi esposo. «Tienes razón, amor», susurré. «Ya no merecen mis lágrimas, solo mi lección». Fui hasta mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba los documentos. Saqué 3 sobres vacíos y los coloqué uno junto al otro. Uno decía Rodrigo, otro Camila, y el tercero, yo. Acaricié el papel con los dedos. No sabía exactamente qué escribir todavía, pero sí tenía claro algo. La próxima vez que nos sentáramos a una mesa, no sería para comer, sería para ajustar cuentas. No pude dormir esa noche. Las palabras de Camila aún resonaban en mi cabeza, como un eco que se negaba a morir. Debe ser difícil guardar tanto dinero tantos años. No sabía cuánto tenía razón, porque guardar dinero es fácil. Lo difícil es guardar la verdad. A las 3 de la madrugada encendí la lámpara del escritorio. El tic-tac del reloj sonaba como un corazón que no quería callarse. Saqué del cajón los sobres que había preparado la noche anterior y los observé con detenimiento. 3 nombres, 3 destinos, y un pasado que, de pronto, me parecía más vivo que nunca. Respiré hondo y abrí la vieja carpeta donde Ernesto había dejado todos los documentos bancarios. El papel olía a tiempo, una mezcla de tinta envejecida y polvo. Entre los recibos y cartas encontré algo que nunca antes había notado, un pequeño número escrito a lápiz en la esquina de una hoja. 46. Nada más, solo eso. Pero en la letra de Ernesto, incluso un número podía ser una pista. Me quedé mirando ese 46 como quien observa una puerta cerrada, y en mi mente una frase que él solía repetir empezó a cobrar sentido. El dinero se guarda en cuentas, pero las cuentas verdaderas están en el corazón. Pensé que tal vez ese número no tenía nada que ver con el banco, o tal vez sí. Busqué entre los papeles hasta encontrar un extracto antiguo, de una cuenta que no recordaba haber visto. Cuenta 46. Fondo Confidencial Ernesto Cárdenas. Mi corazón dio un salto. Esa cuenta no estaba a mi nombre, era de él, y tenía una nota adherida al reverso. Abrir solo cuando la confianza desaparezca. Me quedé inmóvil. El alma me temblaba. Ernesto, incluso muerto,
seguía guiándome. A la mañana siguiente fui al banco. Llevé conmigo los papeles y la carta de Ernesto que aún conservaba. La empleada, una mujer joven con una sonrisa mecánica, revisó los documentos. «Esta cuenta es muy antigua, señora», dijo. «Tendré que hablar con el gerente». Esperé pacientemente, con las manos cruzadas sobre el bolso. Cuando el gerente apareció, su expresión cambió al ver el nombre de Ernesto. «¿Usted es la esposa?», preguntó con respeto. Asentí. «Sí, Ernesto Cárdenas». Su esposo dejó instrucciones precisas. Esta cuenta fue transferida a un fondo inactivo, pero con un acceso especial. Me entregó un sobre sellado. Él pidió que esto se entregara solo a usted si alguna vez venía personalmente. Salí del banco con el sobre apretado contra el pecho. El aire afuera era cálido, pero yo sentía frío. Caminé sin rumbo durante unos minutos antes de sentarme en una plaza cercana. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con su letra firme y pausada. «Amalia, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de mirar más allá del dinero. En esta cuenta no hay fortuna, sino algo más importante. Pruebas. Pruebas de lo que los demás hacen cuando creen que nadie los ve. He guardado registros, documentos y grabaciones. Si alguna vez nuestro hijo se deja llevar por la avaricia, sabrás qué hacer. Pero no uses esto para castigar, sino para enseñar. El fuego más puro no destruye, ilumina». En el fondo del sobre encontré una pequeña memoria USB y una hoja con anotaciones. No lo podía creer. Ernesto había reunido evidencia de movimientos sospechosos, transferencias y firmas, entre ellas, una a nombre de Camila. Mis manos comenzaron a temblar. En ese momento entendí que mi esposo, incluso enfermo, había visto lo que yo no quise ver, que el amor ciego hacia nuestro hijo podía convertirse en su perdición. Esa noche conecté la memoria al viejo computador. La pantalla se encendió lentamente, como si también dudara de lo que estaba a punto de mostrarme. Había varios archivos, todos con fechas y descripciones. Uno de ellos decía: «Reunión, Rodrigo, firma duplicada». Hice clic. El video mostraba a Rodrigo y Camila, mucho más jóvenes, hablando en el taller de Ernesto. Ella lo convencía de firmar unos documentos mientras mi esposo estaba en el hospital. «Nadie se enterará, amor. Tu madre no entiende de números», decía ella, con ese tono dulce que siempre usaba para manipular. «Pero es su cuenta», respondía Rodrigo, dudando. «Por eso mismo, si está a su nombre, no sospecharán. Y cuando falte tu padre, todo será tuyo». Mi respiración se cortó. No podía creer lo que veía. Eran ellos, los dos, planeando apropiarse del dinero que Ernesto había trabajado toda su vida. Mi hijo, el niño que alguna vez dormía abrazado a mi falda, convertido en un cómplice silencioso de su propia ruina. Apagué el monitor con un golpe seco. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo una calma amarga que me quemaba por dentro. Me levanté, fui hasta el espejo y me miré largo rato. Allí estaba yo, una mujer de 66 años, con el rostro marcado por la vida, pero con la mirada de quien vuelve a nacer. Ernesto me había dejado un legado más grande que cualquier cuenta, la verdad, y con ella, la posibilidad de justicia. Esa noche escribí en mi cuaderno una sola frase: «Cuando el silencio se llena de pruebas, ya no es silencio, es venganza que respira». Doblé la carta de Ernesto y la guardé junto a los 3 sobres que había preparado. Ahora sabía qué escribir en cada uno. El primero, para Rodrigo; el segundo, para Camila; y el tercero, para mí misma. Era hora de comenzar el plan, no con gritos, no con furia, sino con la paciencia de quien entiende que el tiempo, cuando se usa bien, es el arma más poderosa que existe. Dicen que la venganza es dulce, pero no lo es. La verdadera venganza no sabe a miel, sabe a silencio, a ese tipo de silencio que asusta porque no grita, solo observa, espera y cuando menos lo esperas, actúa. Después de leer la carta de Ernesto y ver el video, supe exactamente lo que debía hacer. No podía devolverle la vida, pero sí podía devolverle la dignidad que ellos le habían robado. Y para eso necesitaba jugar el mismo juego que ellos, la mentira. Solo que esta vez la mía tendría propósito. Durante días me comporté como siempre. Los llamé, pregunté por ellos, fingí que todo estaba bien. Rodrigo, al principio,
se mostró distante, casi incómodo. Camila, en cambio, volvió a su papel favorito. La nuera atenta. «Señora Amalia, ¿cómo sigue de la presión?», preguntaba con voz melosa. «Mejor, hija», le respondía con una sonrisa. «Pero a veces me siento muy sola». Esa palabra, sola, siempre abría puertas. Ella sabía usarla, y ahora yo también. Una tarde, vino a visitarme con un pastel. Habló durante 1 hora sobre lo caro que estaba todo, lo difícil que era mantener su casa y lo generosa que yo siempre había sido. Yo la escuchaba, tomando mi té, como quien observa una araña tejiendo su tela. «¿Sabe, señora Amalia?», me dijo finalmente. «Rodrigo está preocupado. Tenemos que cambiar la nevera, el lavavajillas, todo. Pero con los precios de ahora...». «Ay, hija», interrumpí con voz débil, «yo ya no tengo mucho. A veces hasta olvido dónde guardo mis cosas». «¿De verdad?», preguntó, fingiendo sorpresa. Asentí. «Sí. Incluso creo que perdí mi tarjeta. No sé si alguien la tomó». Ella trató de disimular el brillo en sus ojos. «¿Y no cree que se la haya llevado algún empleado del banco?». «No sé, Camila, pero si la encuentras puedes usarla para pagar algo que necesites». Ahí estaba, el anzuelo, y ella mordió sin dudar. Esa noche llamé a Rodrigo. «Hijo, ¿podrías pasar por casa mañana? Necesito ayuda con unos papeles». «Claro, mamá». Su tono fue seco, pero no sospechoso. Sabía que vendría. El remordimiento aún lo mantenía atado a mí, aunque no lo admitiera. Pasé la noche preparando la escena con precisión. En la mesa dejé mi bolso abierto, con la billetera a la vista y un sobre sobresaliendo ligeramente. No el original, por supuesto. Dentro había una copia de los papeles falsificados por ellos mismos, con fechas que los incriminaban, y una carta breve escrita por mí. El que miente por dinero se condena 2 veces, cuando lo roba y cuando lo niega. Al día siguiente, el timbre sonó puntual. Rodrigo entró, serio, con la mirada baja. «Mamá, Camila no pudo venir», dijo. «No te preocupes», respondí. «Esto es entre tú y yo». Le ofrecí café. Durante unos minutos hablamos de cosas triviales, el clima, su trabajo, la vida en la ciudad, pero él no podía evitar mirar el bolso. Era como si lo atrajera una fuerza invisible. Y finalmente lo hizo. Abrió la cartera y vio el sobre. Sus dedos temblaron. Cuando lo leyó, palideció. «¿Qué es esto, mamá?». «Eso deberías preguntártelo tú, hijo». Me miró, confundido. «No entiendo». «Claro que entiendes. Lo hiciste hace años, cuando firmaste los papeles del taller de tu padre». Rodrigo dio un paso atrás. «¿Cómo sabes eso?». «Porque él también lo supo. Y lo grabó». El silencio se hizo tan denso que podía oír su respiración entrecortada. Se llevó las manos al rostro y murmuró. «Yo no quería... Fue idea de Camila». «No, Rodrigo. Fue idea de tu ambición. Ella solo te enseñó a escucharla». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Rodrigo se desplomó en la silla. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó, casi sin voz. «Nada», dije tranquila. «Aún no. ¿Vas a denunciarme?». «No, hijo. No pienso rebajarme a eso». «Entonces, ¿qué quieres?». Me incliné hacia él. «Quiero que sepas lo que se siente tener miedo». Su rostro se contrajo. «¿Miedo de qué?». «De perderlo todo. De no saber cuándo va a caer el golpe». Sonreí con calma. «Esa es la verdadera justicia. No el castigo, sino la conciencia». Rodrigo se levantó, tomó su abrigo y se fue sin mirar atrás. Sabía que había perdido algo más que dinero. Había perdido el control. Y eso, para los que viven del poder, es peor que la ruina. Cuando el silencio volvió a llenar la casa, me senté en el sofá y acaricié el marco del retrato de Ernesto. «Ya empezó, amor», le dije en voz baja, no con ira, sino con verdad. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era Camila. «Señora Amalia», dijo, fingiendo dulzura. «Rodrigo está preocupado. ¿Puedo ir a verla esta tarde?». «Por supuesto, hija, pero ven sola». Colgué el teléfono y miré el sobre vacío sobre la mesa. Ahora le tocaba a ella. Mi juego no había hecho más que comenzar. No hay nada más poderoso que la calma de una mujer que ya no tiene miedo. Esa fue la frase que me repetí mientras preparaba la mesa esa noche.
el mantel blanco, las copas de cristal, las velas que Ernesto me había regalado en nuestro último aniversario. Todo debía verse perfecto, no por vanidad, sino porque sabía que esa sería mi última cena con ellos. Rodrigo y Camila creían que era una simple reunión familiar, un intento de reconciliación, y así se los hice creer. Los invité con una llamada tranquila, casi afectuosa. Me gustaría que cenáramos juntos, los tres. Hace tiempo que no compartimos una comida sin discusiones. Camila aceptó enseguida. El dinero, pensé, hace que los lobos confundan el olor de la trampa con el perfume del banquete. Encendí las velas y abrí el viejo bolso que había usado tantas veces. Dentro coloqué 3 sobres, idénticos a los de la primera vez, pero esta vez el contenido sería distinto. En el de Rodrigo guardé las pruebas de sus firmas falsas y un documento notarial. En el de Camila, copias de las transferencias bancarias y mensajes que la vinculaban con las cuentas robadas. Y en el mío, una carta. Una sola hoja donde escribí: el dinero no se roba 2 veces. La primera vez se roba del bolsillo, la segunda, del alma. Llegaron puntuales. Camila vestía de rojo, con ese aire altivo que siempre me recordaba a las mujeres que confunden elegancia con soberbia. Rodrigo, en cambio, parecía distinto. Tenía ojeras profundas y una tensión que le doblaba los hombros. Mamá», dijo al entrar, forzando una sonrisa. «Qué gusto verte tan animada. A veces, hijo, uno se anima cuando ya no le queda nada que perder», respondí suavemente. Camila se sentó sin esperar invitación. «Qué lindo todo», dijo mirando la mesa. «Se nota que ha estado ocupada». «Sí», respondí, «preparando la cena más importante de mi vida». Sirví el vino, lento, con manos firmes. El aire estaba espeso, pero yo sentía una paz extraña, una paz que solo llega cuando el corazón ya soltó el rencor. Durante los primeros minutos, fingimos cortesía. Camila hablaba del nuevo coche, del viaje que planeaban, de sus proyectos de futuro. Rodrigo apenas probaba la comida. Yo sonreía, escuchando, sabiendo que cada palabra los acercaba un poco más al abismo que ellos mismos habían cavado. «Mamá», dijo él de pronto, «quería agradecerte por todo». «¿Por todo?», pregunté. «¿Por el dinero, por los años de silencio o por la lección que estás a punto de recibir?» Camila soltó una risita nerviosa. «Ay, señora, siempre tan dramática». Me incliné sobre la mesa y la miré a los ojos. «Tú no sabes lo que es el drama, Camila, pero esta noche lo aprenderás». Saqué los sobres del bolso y los coloqué frente a ellos. «Antes de comer el postre, quiero que lean esto». Rodrigo palideció. Camila arqueó una ceja curiosa. «¿Otra herencia?», ironizó. «No, hija», le dije con calma. «Es la cuenta final». Rodrigo abrió el suyo primero. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando vio los documentos, levantó la vista con los ojos vacíos. «¿Cómo conseguiste esto?» «No lo conseguí», respondí. «Me lo dejó tu padre». «¿Papá?», asentí. Sí, él sabía todo, y grabó cada movimiento, cada firma, cada mentira. Camila empezó a reír. «Por favor, esto no tiene validez legal, no puede probar nada». «Tienes razón», dije. «Por eso no lo llevé a los tribunales, lo llevé a algo más fuerte, la verdad». Ella se puso de pie, roja de furia. «Esto es una locura. Usted está enferma». «Puede ser», admití, «pero mi enfermedad se llama memoria, y tú olvidaste que la memoria, cuando se despierta, no perdona». Rodrigo bajó la cabeza. «Mamá, yo...» «No hables, hijo», lo interrumpí. «Las palabras ya no sirven». Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname». «No puedo», le dije, «pero puedo liberarte». Abrí el tercer sobre, el mío, y saqué un documento notarial. «Todo lo que poseo, desde las cuentas hasta la casa, ha sido transferido hoy mismo». Camila se inclinó hacia adelante, confundida. «¿Transferido a quién?» «A una fundación». «¿Una fundación? ¿Cuál?» «Una que se llama Ernesto Vive». Sus rostros quedaron petrificados. «Ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias», continué. «Mujeres como yo». Camila se quedó sin palabras. Rodrigo, temblando, rompió en llanto. «¿Por qué hiciste esto?», gimió. «Porque tenía que hacerlo», dije sin elevar la voz. «Porque si les hubiera dejado ese dinero, habría traicionado todo lo que tu padre creyó en mí». Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Afuera,
El viento movía las cortinas y la luna entraba plateando la habitación. Cuando uno ama de verdad, Rodrigo, dije mirando al cielo, no protege los bolsillos de los suyos, protege sus almas. Mamá. No, lo interrumpí. Esta noche no me llames mamá. Me giré hacia ellos. Llámenme por mi nombre. Amalia. La mujer que crió a un hijo que olvidó lo que era tener corazón. Camila se levantó y salió sin despedirse, con el rostro desfigurado por la rabia. Rodrigo permaneció sentado, sin poder moverse. «No puedo vivir con esto», murmuró. «Sí puedes», le respondí, «y debes hacerlo. El remordimiento también enseña». Caminé hacia él y le puse la mano en el hombro. Por primera vez en años, sentí compasión. «Ve, hijo, todavía tienes tiempo de aprender a ser mejor». Él me miró con lágrimas. «¿Algún día podré ganarme tu perdón?» Sonreí débilmente. «Eso no depende de mí, sino de ti». Rodrigo salió. La puerta se cerró con un clic suave, como un punto final. Apagué las velas una a una. El olor del humo se mezcló con el de la cena fría. Tomé el bolso, lo cerré y lo coloqué sobre la repisa. Ya no lo necesitaba. Había servido su propósito, guardar el secreto y liberarme de él. Esa noche dormí profundamente por primera vez en muchos años, sin miedo, sin culpa, con la sensación de que Ernesto, desde donde estuviera, sonreía satisfecho. Han pasado 2 semanas desde la cena, 2 semanas en las que mi casa volvió a llenarse de silencio, pero ya no era un silencio hostil. No pesaba, no cortaba, era un silencio limpio, nuevo, como si cada rincón respirara otra vez. Podía escuchar el canto de los pájaros por la mañana y el tic-tac del reloj sin sentir el vacío. Rodrigo no volvió a llamarme. Camila desapareció, y lo agradecí. No guardo odio. Solo aprendí a no esperar nada de quienes ya me mostraron lo que son. Una tarde, mientras organizaba los papeles de Ernesto, encontré algo extraño en el fondo del cajón del escritorio. Era un sobre sellado, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Amalia. Reconocí su letra al instante. Mis dedos temblaron al abrirlo, como si estuviera tocando la voz de un fantasma amado. Dentro había una carta corta y una pequeña llave dorada, con las iniciales EC grabadas en la base. La carta decía: Amalia, si alguna vez el silencio te pesa, vuelve al lugar donde comenzó todo. Allí te esperará mi última promesa. No es dinero, ni casa, ni herencia. Es algo que no se puede tocar, pero sí sentir. La certeza de que nunca estuviste sola. Cuando terminé de leer, sentí un nudo en la garganta. Durante años había creído que ya no quedaban secretos entre Ernesto y yo, pero él, incluso después de la muerte, seguía encontrando maneras de hablarme. Esa llave, esa promesa, sabía exactamente a dónde me estaba enviando, al pueblo donde nos conocimos. Preparé una pequeña maleta, solo llevé lo esencial, un abrigo, el retrato de Ernesto y la llave. No le dije a nadie que me iba. A esa edad, una aprende que hay viajes que se hacen sin testigos, porque pertenecen al alma. El autobús partió temprano, cuando el sol apenas despuntaba entre los cerros. Miré por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Las calles grises de la ciudad se transformaban en caminos de tierra, en colinas cubiertas de árboles, en el verde eterno del campo. Cada kilómetro era un regreso, no solo al pasado, sino a mí misma. El pueblo seguía igual, aunque el tiempo lo había cubierto con una fina capa de nostalgia. Las casas conservaban los techos de tejas rojas, el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, y las campanas de la iglesia marcaban el mediodía con el mismo sonido que escuché la primera vez que llegué allí con apenas 20 años. Caminé despacio por las calles empedradas. Cada paso era un recuerdo. Aquí fue donde Ernesto me compró mi primer helado. Allí, donde se arrodilló, empapado de grasa, para pedirme que me casara con él. Y más allá, el banco de madera donde nos sentábamos a ver pasar el tren, soñando con tener un taller y una familia. El corazón me latía fuerte, como si el alma supiera que estaba a punto de cerrar un ciclo que había estado abierto demasiado tiempo. Llegué al taller. Era pequeño, con las paredes despintadas y la puerta azul descascarada por el sol. La chapa tenía polvo y óxido, pero cuando introduje la llave, giró suavemente, como si nunca hubiera pasado el tiempo. El sonido del cerrojo abriéndose me estremeció.
Empujé la puerta y entré. El aire olía a madera vieja, a aceite de motor, a tabaco. El mismo olor de aquellos días cuando Ernesto pasaba horas reparando autos mientras yo le llevaba café. Las herramientas seguían colgadas en la pared, cubiertas por una capa de polvo tan fina que parecía ceniza. Una parte de mí sintió miedo, como si al mover algo pudiera despertar un recuerdo que no estaba lista para enfrentar. En el centro del taller había una mesa de trabajo. Sobre ella, una caja metálica cerrada con un candado pequeño. La llave dorada encajaba a la perfección. La giré y la tapa se levantó con un leve chirrido. Dentro había una carta doblada, un medallón de plata y un pequeño sobresellado. Mis ojos se nublaron de lágrimas antes de poder leer una sola palabra. El medallón tenía grabadas nuestras iniciales y al abrirlo vi una foto antigua. Ernesto, yo y Rodrigo, cuando era apenas un niño, los tres abrazados, sonrientes, con las manos manchadas de grasa del taller. Una imagen simple, pero con más valor que cualquier fortuna. Tomé la carta y la abrí despacio. La letra de Ernesto era clara, firme, pero cada trazo parecía latir. Amalia, si estás leyendo esto, es porque la vida te puso a prueba. Yo no estaré para ayudarte, pero te dejo algo más fuerte que mis manos, mi palabra. El amor que dimos no se apaga, se transforma. A veces en silencio, a veces en fuerza, a veces en perdón. Si sientes que tu corazón aún arde, no apagues el fuego. Transfórmalo en luz. Perdónalos, Amalia, aunque no lo merezcan. No por ellos, sino por ti. Porque mientras guardes rencor, seguirás atada a lo que te hizo daño. Libérate, mi amor. Yo te estaré esperando donde el agua toca el cielo. Las lágrimas me empañaron la vista. Cada palabra era una caricia, una despedida y una guía. Ernesto sabía que llegaría este momento. Sabía que mi alma necesitaría ese empujón final para soltar el dolor. Guardé la carta y el medallón junto al corazón y salí del taller. El aire afuera era fresco y el viento movía las ramas de los árboles como si saludara. El camino hacia el río seguía igual, bordeado de piedras, cubierto de hojas secas. A cada paso, los recuerdos me golpeaban con dulzura. Llegué al borde del río y me senté sobre una roca. El agua corría lenta, brillante, arrullando los sonidos del bosque. Allí, hacía más de 40 años, Ernesto me había tomado de la mano y me dijo: «Si algún día ya no me encuentras, busca aquí. El agua guarda lo que el tiempo no puede borrar». Saqué el medallón y lo abrí otra vez. La foto reflejó la luz del atardecer. Por un instante, vi nuestras tres figuras moverse, como si el río las hiciera cobrar vida. Me invadió una paz tan profunda que apenas podía respirar. Cerré los ojos y susurré: «Lo logré, Ernesto. Perdoné, aunque me dolió. Sobreviví, aunque a veces quise rendirme. Y ahora sé que el amor que sembraste sigue aquí, creciendo entre las cenizas». El viento sopló más fuerte. No sé si fue imaginación o fe, pero juraría que una voz, su voz, se mezcló con el murmullo del agua. No era venganza, Amalia, era justicia con amor. Me quedé allí hasta que el sol empezó a caer detrás de los cerros. El cielo se pintó de naranja y violeta, y el río reflejaba esa luz dorada que parecía venir de otro mundo. Por un momento sentí que el tiempo se detenía. Todo estaba en su lugar: el amor, el dolor, la pérdida y la paz. Saqué de mi bolso el pequeño sobresellado que estaba dentro de la caja. En el frente, una palabra escrita por Ernesto: «Ahora». Lo abrí. Dentro había una hoja con coordenadas y una frase: «Terreno registrado a nombre de A. Cárdenas, tu refugio junto al mar». No lo podía creer. Ernesto me había dejado un terreno, un lugar para comenzar de nuevo. No una herencia de dinero, sino una herencia de libertad. Volví al pueblo esa misma noche y tomé el último autobús de regreso. Durante el trayecto, miré la luna reflejada en el vidrio de la ventana. Pensé en todo lo vivido, en cada lágrima, cada silencio, cada cicatriz que ahora se sentía ligera. La vida, comprendí, no me había quitado nada, solo me había enseñado a mirar de otro modo. Al llegar a casa, encendí una vela frente al retrato de Ernesto. La llama bailaba suave, reflejando su sonrisa. Tomé el medallón, lo coloqué sobre la mesa y susurré: «Gracias por dejarme las llaves, amor.
las del taller, las del corazón, las del perdón. El viento entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas. Olía a tabaco, y entendí. Él estaba allí, no en cuerpo, sino en todo lo que me rodeaba. Apagué la vela con los dedos, sin miedo. El humo ascendió lento, como un suspiro. Y por primera vez en muchos años, no lloré por lo que perdí, sino por lo que finalmente encontré. Mi paz. El amanecer de aquel día fue distinto a todos los demás. El cielo no tenía el mismo tono gris que solía cubrir las mañanas en mi barrio, ni los pájaros cantaban con la misma rutina cansada. Era como si el universo hubiera decidido regalarme una tregua silenciosa, suave, después de tantos años de batallas internas. Encendí el fogón, puse a calentar agua y preparé café, como había hecho cada día durante casi 40 años. Pero ese aroma, ese sonido burbujeante, ya no olía a rutina, sino a renacimiento. La carta de Ernesto seguía sobre la mesa, junto al medallón y la llave. 3 objetos, 3 símbolos, 3 heridas cerradas. Y frente a ellos, yo, una mujer que había pasado de ser víctima a testigo, y finalmente, sobreviviente. Esa mañana, sin planearlo, me descubrí sonriendo. Sonreí a la vida, a mi reflejo en la ventana, a las arrugas que contaban mejor mi historia que cualquier libro. Por primera vez en años, no sentí culpa por ser feliz. Pasé el día en calma. Barrí el patio, regué las plantas, limpié el retrato de Ernesto. Cada pequeño gesto tenía un sentido nuevo, una dulzura que solo llega cuando uno aprende a mirar sin rencor. Cerca del mediodía, escuché un golpe en la puerta. Un golpe débil, vacilante, como si la persona al otro lado dudara de tener derecho a estar allí. Mi corazón, que había aprendido a mantenerse en calma, dio un salto. Abrí la puerta y allí estaba Rodrigo. No era el mismo hombre de antes. Su rostro había cambiado, sus ojos estaban hundidos, su postura encorvada. La soberbia se le había caído del cuerpo, como si la vergüenza lo hubiera despojado de toda fuerza. Llevaba una flor marchita en la mano. No me habló enseguida. Solo me miró, y esa mirada bastó para entenderlo todo. «Mamá», susurró con voz temblorosa. «¿Puedo pasar?» Asentí sin decir nada. Él entró despacio, como quien teme que un simple paso pueda romper algo sagrado. Se detuvo frente al retrato de Ernesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé por dónde empezar», murmuró. «He perdido todo. Camila me dejó. Me endeudé. Y lo peor es que perdí el derecho de llamarte madre». No respondí. Lo dejé hablar. Había esperado ese momento durante años, pero cuando llegó, comprendí que el verdadero poder del perdón no estaba en pronunciarlo, sino en escucharlo. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. «Tenías razón», dijo, entre sollozos. «El dinero se acaba, la gente se va, y lo único que queda es la culpa. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho tu voz, y la de papá, ambas diciéndome lo mismo. Recoge lo que sembraste». Me acerqué lentamente y le puse una mano sobre el hombro. Era un gesto pequeño, pero sentí cómo su cuerpo se estremecía. «No quiero que me perdones», dijo. «Solo quiero pedirte una oportunidad para ser mejor». Me costó hablar. Las palabras se formaban despacio, como si tuvieran que abrirse paso entre los años de heridas. «Hijo», le dije con voz suave, «el perdón no se pide, se demuestra. Y tú ya empezaste al venir aquí». Rodrigo alzó la vista, sorprendido. Yo sonreí. «Tu padre decía que el amor verdadero no es el que no se equivoca, sino el que aprende después del error». Él lloró en silencio, como un niño. Lo abracé. No fue un abrazo efusivo ni largo. Fue un abrazo tranquilo, tibio, reparador. El primero en décadas. Después del almuerzo, que cocinamos juntos, entre torpeza y risas nerviosas, nos sentamos en el patio. Le conté del viaje, del taller, del río, de la llave y de la carta de su padre. Le mostré el medallón. Él lo tomó entre los dedos y al verlo, rompió de nuevo en llanto. «Era mi foto favorita», dijo. «Papá me la mostró una vez cuando yo era niño. Dijo que ese día había entendido lo que era la felicidad». Lo miré. «Tu padre tenía razón. Esa foto lo era todo. Y también lo sigue siendo». Rodrigo levantó la mirada y me preguntó, con voz entrecortada, «¿Por qué hiciste lo de la herencia, mamá? ¿De verdad lo entregaste todo?»
Me quedé en silencio por unos segundos. Sí, lo entregué todo. Porque no quería que el dinero siguiera siendo una cadena. Preferí que ayudara a quien realmente lo necesitara. Tu padre habría hecho lo mismo. Rodrigo bajó la cabeza. Y yo, dijo, lo habría desperdiciado. Asentí. Por eso todavía tienes tiempo de aprender a construir algo sin él. Porque la riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se repara. El sol empezó a caer. La luz dorada se filtraba entre las hojas del limonero, tiñendo el aire con ese color que parece decir que todo, incluso lo roto, puede ser bello otra vez. Rodrigo se levantó. ¿Puedo venir a verte otro día? Claro, respondí. La puerta siempre estará abierta, hijo. Me abrazó otra vez, más fuerte, y cuando se fue, sentí que mi alma también se abría. No era el perdón completo, no aún, pero era el primer paso hacia él, y eso bastaba. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Ernesto, como hacía siempre. Le hablé en voz baja, como si aún pudiera oírme. Ya ves, amor, todo vuelve a su sitio, aunque tarde. No hay herencia más grande que la paz de saber que hicimos lo correcto. El fuego de la vela titiló, y una brisa cálida recorrió el cuarto. En ese instante lo sentí, su presencia. No una aparición, no un milagro, sino esa certeza silenciosa que llega cuando el alma entiende algo que la mente no puede explicar. El aire olía a tabaco, y supe que estaba allí. Gracias, Ernesto, susurré, por no dejarme caer, por enseñarme que incluso la justicia puede hacerse con amor. Los días siguientes fueron simples, pero distintos. Aprendí a disfrutar los pequeños detalles que antes ignoraba. El sonido del viento moviendo las cortinas, el aroma del pan recién hecho en la esquina, la risa de los niños en la plaza. Cada cosa tenía un brillo nuevo. Y sobre todo, yo también lo tenía. Era como si mi piel, mis arrugas, mis canas, fueran ahora testigos de algo sagrado, la libertad del alma. Comencé a escribir en un cuaderno, algo que Ernesto siempre me insistía que hiciera. No para publicar, no para enseñar, sino para recordar. Escribí todo, la traición, el dolor, el perdón. Y en la última página, una sola frase. El amor duele, sí, pero duele porque cura. Un mes después, Rodrigo volvió. Traía una sorpresa. Mamá, me dijo, vendí el coche y abrí un pequeño taller. El mismo nombre que el de papá, Motores Cárdenas, pero esta vez quiero hacerlo bien, sin trampas, sin mentiras, y si tú me lo permites quiero que vengas a verlo. No pude evitar llorar. Claro que iré, respondí. Tu padre estaría orgulloso de ti. Cuando lo vi alejarse, supe que el ciclo estaba completo. El hijo que me había robado la paz me la estaba devolviendo, sin saberlo, a través de sus actos. Y Ernesto, desde donde estuviera, seguramente sonreía. Esa noche escribí mi última carta, no para nadie más, sino para mí misma. Amalia, lo lograste. No dejaste que el dolor te convirtiera en lo que te hirió. Supiste detener la herencia del odio y convertirla en amor. La vida no te quitó a Ernesto. Te enseñó a seguir caminando con él en la memoria. Y si alguna vez sientes miedo de nuevo, recuerda esto. Hay amores que no mueren, solo cambian de forma. Guardé la carta dentro del medallón, y antes de apagar la luz, recé. No una oración de súplica, sino de gratitud. Por el amor, por el perdón, por la vida. Esa fue la última vez que lloré, pero no de tristeza. Lloré porque comprendí que el precio del amor verdadero no es el dolor, sino la capacidad de perdonar incluso cuando no hay disculpas. Y esa noche, en mi habitación silenciosa, con la vela aún ardiendo y el viento colándose por la ventana, sentí que todo había valido la pena. El fuego de la vela se consumió lentamente, hasta quedar solo una pequeña brasa. Esa brasa era mi alma, ardiendo, viva, eterna. Y ahora, antes de que cierres este video, quiero pedirte algo desde el corazón. Escríbeme en los comentarios si alguna vez tuviste que perdonar algo que te dolió profundamente. Dime desde qué ciudad estás viendo esta historia, y déjame tú si crees que el amor, incluso en su forma más dura, siempre deja una lección. Dale me gusta y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la dignidad, el amor y el perdón siempre florecen, incluso después del invierno. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda,
Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca olvidaré esa noche. Era la víspera de mi cumpleaños número 61, y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me dormí tarde, repasando en mi mente los recuerdos de otros cumpleaños, los abrazos que ya no estaban, la voz de mi esposo Luis, que hace 5 años había partido para siempre. A veces me parecía escucharlo todavía, sobre todo cuando el viento golpeaba las ventanas o el reloj del comedor marcaba la medianoche. Pero aquella noche no fue un eco, fue él. Lo vi en mi sueño con una claridad que me heló el alma. Estaba de pie junto a la cama, con la misma ropa que llevaba el día que murió, su camisa azul de trabajo, las mangas arremangadas y ese olor a tabaco dulce que siempre lo acompañaba. Tenía el rostro serio, pero su mirada era más triste que temerosa. Me dijo con voz firme, sin gritar, como quien da una orden que no admite réplica: «Beatriz, sal de la casa antes del amanecer». Intenté hablar, pero mi voz no salía. Él se inclinó un poco, acercando su mano a mi rostro. Sentí el frío de sus dedos y un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Hazme caso», insistió. «Antes de que amanezca, sal». Desperté de golpe. El corazón me martillaba el pecho. La habitación estaba en penumbra. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. El aire olía a gas, o tal vez era mi imaginación. Me senté en la cama y vi algo que me dejó sin respiración. Una sombra junto a la puerta, con la forma exacta de un hombre. Parpadeé y desapareció. Por un momento pensé que estaba soñando despierta, que la soledad me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces recordé las palabras de Luis. Antes del amanecer. Me puse el abrigo, tomé mi bolso y salí. No encendí las luces. Caminé descalza por el pasillo, con el alma en vilo. Al abrir la puerta, el viento de la madrugada me cortó la piel. El barrio entero dormía. El cielo era una manta oscura sin luna, y solo el canto lejano de un gallo rompía el silencio. Me senté en el banco del jardín, abrazándome las rodillas, esperando que amaneciera. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. El frío se metía por mis huesos. Quise volver a entrar varias veces, pero algo me lo impedía. No miedo, instinto. Eran casi las 5:30 cuando el primer rayo de luz asomó entre los tejados. El amanecer tiñó el cielo de un naranja tenue, y justo entonces un sonido me estremeció. Un estallido seco, fuerte, desgarrador. El vidrio de las ventanas vibró. Giré la cabeza y vi mi casa envuelta en fuego. El humo salía por las rendijas del techo. El aire se llenó de un olor insoportable a gas y madera quemada. Corrí, gritando el nombre de mi esposo, aunque sabía que no estaba. El fuego rugía, devorando el lugar que había sido mi vida durante 30 años. Los vecinos salieron corriendo, algunos con cubetas de agua, otros llamando a los bomberos. Yo solo podía mirar, paralizada, mientras las llamas se reflejaban en mis lágrimas. Una vecina me sujetó los hombros. «Beatriz, estás viva. Dios mío, estás viva». Yo no podía responder. Mis piernas temblaban. El fuego crepitaba como si tuviera voz, como si dijera mi nombre una y otra vez. Y entre el rugido de las llamas, creí oír una frase, clara, precisa, inconfundible. «Te lo dije, Beatriz». Me cubrí la boca para no gritar. La voz venía del interior de la casa, de donde había estado nuestra habitación. Era la voz de Luis. Los bomberos llegaron minutos después, pero el daño ya estaba hecho. Las paredes se desplomaron, los muebles ardían como recuerdos imposibles de salvar. Todo lo que había construido con mi esposo se consumía frente a mis ojos. El calor era tan intenso que tuve que retroceder. Uno de los bomberos se me acercó. «Señora, ¿usted vivía aquí sola?». Asentí. Tuvo suerte de salir a tiempo. Si hubiera estado adentro, su voz se apagó. No hacía falta que terminara la frase. Luis me había salvado la vida. Otra vez. Cuando el fuego se apagó, el amanecer era completo. Los rayos del sol iluminaban los restos humeantes, y por un momento, entre las cenizas, creí ver una silueta de pie, inmóvil, mirando hacia mí. Era él, Luis, con la misma camisa azul,
la misma mirada triste. Sonrió levemente y se desvaneció entre el humo. Me arrodillé en la tierra, temblando. No lloré, aún no. Solo sentí un hueco profundo, como si me hubieran arrancado de golpe los últimos años de mi vida. Y mientras los bomberos trabajaban, una idea comenzó a crecer en mi mente. Eso no había sido un accidente. El fuego había empezado en la cocina, pero el gas no se deja abierto solo. Yo había revisado todo antes de dormir, y recordé algo más. La tarde anterior, mi hijo Martín había pasado por la casa con su esposa Laura, solo para saludar. Habían estado en la cocina. Martín dijo que quería arreglar una llave del horno. Laura, mientras tanto, me hablaba con esa sonrisa falsa que siempre me heló la sangre. El fuego no me había quitado la casa, me había abierto los ojos. Esa mañana, mientras los vecinos murmuraban y los bomberos hacían su informe, miré el humo que se elevaba al cielo y susurré: «Gracias, Luis, por advertirme, por no dejarme morir entre mentiras». Lo que aún no sabía era que aquel incendio no había sido el final de nada, sino el comienzo de una verdad mucho más oscura. Una verdad que cambiaría para siempre mi forma de ver a mi propio hijo. El olor a humo no se fue de mis manos durante días. Podía lavarlas una y otra vez, pero el perfume del desastre seguía ahí, impregnado en la piel, en la memoria, en cada rincón de mi mente. Había perdido la casa donde crecieron mis hijos, donde dormí junto al amor de mi vida, donde cada pared contaba una historia. Pero lo que más dolía no era la pérdida material, era la certeza muda de que alguien había querido verme morir. Esa mañana, los bomberos me permitieron acercarme a los restos. Llevaba un pañuelo cubriéndome la boca para no inhalar el polvo, y aún así, el aire ardía en la garganta. El jefe del equipo, un hombre robusto con voz grave, me explicó que el fuego había comenzado en la cocina. Una fuga de gas, señora Navarro. Probablemente la válvula del horno se quedó abierta, dijo sin mirarme a los ojos. Asentí, aunque dentro de mí algo gritaba: «Eso no es posible». Yo era meticulosa, demasiado. Desde que Luis murió, revisaba el gas 3 veces antes de dormir. A veces hasta tomaba una foto para estar tranquila. Esa noche lo hice también. Recordaba perfectamente haber cerrado la válvula, sentir el clic bajo mis dedos. Algo no encajaba. Entre los escombros reconocí los restos ennegrecidos del comedor. Allí, entre las sombras, brillaba un trozo de vidrio. Era el marco de una fotografía, medio derretido por el calor. Lo recogí con cuidado. Dentro, aún visible, estaba la imagen. Luis, nuestro hijo Martín y su esposa Laura, sonriendo en una reunión familiar de hace 3 años. Detrás de ellos, en la mesa, había un sobre blanco, uno que yo recordaba demasiado bien. Era el sobre donde Luis había guardado su testamento original. Me quedé observando esa foto durante largos minutos. El fuego no la había consumido del todo, como si el destino se hubiera empeñado en que la encontrara. En ese momento, un pensamiento me atravesó como un cuchillo. Ellos sabían. Martín había sido el último en manipular el horno. Laura, mientras tanto, revisaba mis cajones con la excusa de ayudarme a limpiar. La noche del incendio, ni uno ni otro me llamó para saber cómo estaba. Tuve que ser yo quien los contactara al día siguiente. Cuando por fin llegaron al lugar, lo hicieron con una frialdad que me heló el alma. Martín me abrazó brevemente, sin lágrimas, sin emoción. Laura, en cambio, fingía horror con la teatralidad de una actriz barata. «¡Ay, suegrita, qué tragedia!», dijo, llevándose una mano al pecho. «Menos mal que usted salió a tiempo». Yo solo la miré. En sus ojos no había miedo, sino alivio. Durante el almuerzo en casa de mi vecina Teresa, que me había ofrecido refugio temporal, Martín trató de convencerme de algo. «Mamá, tienes que venirte con nosotros. No puedes quedarte sola». «¿Con ustedes?», pregunté, sin levantar la voz. «Sí, claro. Laura y yo te cuidaremos hasta que todo se arregle. Hasta que todo se arregle». Esa frase me hizo sonreír con amargura. Sabía perfectamente que lo que él quería era tenerme cerca, para controlar lo que quedaba. No era la primera vez que intentaba meter mano en mis asuntos desde que su padre murió. Años atrás, Luis había dejado instrucciones claras. La casa y el terreno seguirían a mi nombre hasta el día de mi muerte, momento en el cual se repartirían entre los hijos. Pero hace unos meses, Martín había insistido en ayudarme con los papeles.
Decía que quería facilitarme las cosas, que todo quedara ordenado. Ahora entendía lo que eso significaba. Acepté irme con ellos, aunque por dentro hervía. No por odio, sino por curiosidad peligrosa. Necesitaba saber qué más estaban ocultando. El primer día en su casa, todo parecía normal. Demasiado normal. Laura sonreía a cada paso, me preparaba café, me mostraba la habitación donde dormiría. Hicimos algunos arreglos, suegrita, para que se sienta como en casa. Gracias, respondí, conteniendo el temblor en la voz. Por las noches, sin embargo, algo me quitaba el sueño. Escuchaba susurros en el pasillo, pasos que se detenían frente a mi puerta. A veces creía oír el sonido de una llave girando lentamente, como si alguien probara si estaba cerrada. Una madrugada, abrí los ojos y vi una sombra pasar por debajo del umbral. Laura. La reconocí por el perfume. Fingí dormir. La escuché abrir mi bolso y remover mis cosas. Cuando se fue, me levanté despacio. El cajón de mi mesa estaba entreabierto. Faltaba el juego de llaves de la propiedad. Esa mañana, mientras tomábamos el desayuno, le pregunté a Laura, ¿has visto mis llaves? ¿Sus llaves? No, ni idea. Curioso, las tenía anoche en mi bolso. Quizás las perdió en el incendio, suegrita. Con tanto humo y confusión. Sonrió. Esa sonrisa fue la confirmación que necesitaba. No dije nada más. Tenía que moverme con cuidado. Sabía que si mostraba mis sospechas demasiado pronto, me aislarían. Y esta vez no tendría a Luis para advertirme. Aquel día, mientras Martín estaba en el trabajo, decidí revisar su estudio. Era un cuarto pequeño, lleno de carpetas y documentos. Entre ellas, encontré un sobre con el membrete del Banco del Norte. Dentro, un contrato de préstamo a su nombre. Y en la parte inferior, mi firma falsificada. El préstamo había sido hecho 3 semanas antes del incendio. El monto era exactamente igual al valor estimado de mi casa. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que sentarme. Las manos me temblaban. Martín no solo había intentado robarme, había hipotecado mi casa como si ya no existiera. Guardé el documento en mi bolso. Esa noche, cuando él regresó, fingí que todo estaba bien. Me pidió que le contara otra vez cómo había sido el incendio, con una insistencia extraña. ¿Estás segura de que no dejaste el gas abierto, mamá?, dijo, bajando la mirada. Segurísima, hijo, respondí. Ya sabes que soy cuidadosa. Sí, claro, murmuró. Por dentro hervía de dolor. No podía entender en qué momento mi hijo se había convertido en un extraño. Recordé cuando de niño me traía flores del jardín, cuando lloraba si yo me enfermaba. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento lo perdí? Esa noche recé por primera vez en meses. No pedí venganza, pedí claridad. Y justo antes de dormir, volví a sentirlo. El mismo olor a tabaco, el mismo murmullo grave de Luis, junto a mi oído. Aún no han terminado contigo. Me desperté sudando, y en ese instante lo supe. El incendio había sido solo el primer intento. Cuando acepté quedarme en casa de mi hijo, lo hice por una sola razón. Necesitaba verlos actuar de cerca. No era amor ni miedo, era estrategia. A esa altura, el dolor había dejado de doler y se había convertido en lucidez. Una mujer que ha sobrevivido al fuego aprende a leer las brasas antes de que se enciendan. Laura parecía encantada de tenerme allí. El primer día me preparó el desayuno, me acompañó a la farmacia y hasta me compró una manta nueva. Para que duerma calentita, suegrita, me dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Su amabilidad era una máscara perfecta, y detrás de ella se escondía algo que ya no podía disimular: impaciencia. Martín, en cambio, evitaba quedarse mucho tiempo en casa. Me saludaba con cariño mecánico, como quien cumple un deber. A veces lo veía salir de madrugada con el celular en la mano y volver con olor a alcohol y perfume ajeno. Yo fingía dormir, pero mis oídos, acostumbrados a los silencios largos, lo escuchaban todo. Una tarde, mientras Laura cocinaba, el timbre sonó. Ella secó sus manos con rapidez y se asomó por la ventana antes de abrir. ¿Quién es?, pregunté. El contador de Martín, respondió, nerviosa. Viene a dejar unos papeles del trabajo. El hombre entró sin mirarme. Llevaba un maletín de cuero y una expresión apurada. Dejó un sobre la mesa
Intercambió unas palabras con Laura y se marchó. Pero lo que me llamó la atención fue que ella corrió a esconder el sobre en su bolso. Esa misma noche, cuando todos dormían, me levanté en silencio. El bolso estaba sobre una silla, junto a la puerta. Lo abrí con cuidado. Dentro, además de maquillaje y llaves, encontré el sobre del contador. Y dentro de él, una copia del testamento falsificado de Luis. No pude contener el temblor en las manos. El documento tenía mi nombre, pero la firma no era mía. La letra era torpe, insegura, casi infantil. Decía que la casa y el terreno pasaban directamente a Martín tras mi fallecimiento, accidental o natural. Accidental. Esa palabra se me quedó grabada en la piel como una quemadura. Guardé el sobre donde lo encontré, y esa noche no dormí. A la mañana siguiente, Laura entró en mi habitación sin tocar la puerta. «Suegrita, ¿durmió bien?», preguntó con su tono empalagoso. «Sí, hija, como un ángel. Ay, me alegra. Porque anoche escuché ruidos en el pasillo. Pensé que se había levantado. Debió ser el viento», mentí. Sus ojos me recorrieron como los de un gato observando a su presa. «Debe cuidarse, suegrita. Una caída a su edad puede ser fatal». Me sonrió dándose la vuelta, y por un instante juro que vi en su expresión la sombra del mal. Martín, en cambio, parecía cada vez más distante. Cuando intentaba hablarle de su padre, cambiaba de tema. Cuando le preguntaba por su trabajo, respondía con evasivas. Una noche, al regresar tarde, lo escuché discutir con Laura en la cocina. «Te dije que no era el momento», murmuraba él. «¿Y cuándo será, Martín?», respondía ella. «No podemos seguir esperando. Baja la voz, por Dios, que puede oírte». «¿Y qué? Si apenas puede subir las escaleras, no va a durar mucho». El alma se me encogió. Eran mis propios hijos los que planeaban mi final. Y sin embargo, en lugar de miedo, sentí una calma extraña. Una que solo siente quien ya no tiene nada que perder. Al día siguiente fingí un desmayo. Caí en el pasillo mientras Laura hablaba por teléfono. Su reacción fue instantánea. Corrió hacia mí, pero no para ayudarme. «¡Martín!», gritó. «¡Ven rápido!». Él bajó corriendo. Me tomó de los hombros, pálido. «Mamá, mamá, ¿me oye?». Abrí los ojos lentamente. «Solo fue un mareo, hijo. No te preocupes. El médico de la familia vino a revisarme». «Nada grave», dijo. «Estrés, probablemente». Pero el efecto fue justo el que buscaba. Laura y Martín bajaron la guardia. Comenzaron a hablar con menos cuidado, creyendo que estaba débil. Y así fue como supe lo que realmente tramaban. Una noche escuché la frase que me heló la sangre. Laura, en voz baja, dijo: «Si lo hacemos con gas otra vez, nadie sospechará». Martín respondió: «No, no podemos repetir eso. Esta vez tiene que parecer una caída». Me cubrí la boca para no gritar. Habían intentado matarme una vez, y planeaban hacerlo de nuevo. A la mañana siguiente, actué con la naturalidad de siempre. Sonreí, cociné y hasta les agradecí por cuidarme. Laura me abrazó con fingida ternura. «Qué suerte tenerla aquí, suegrita». «Sí», respondí con serenidad. «Y qué suerte tengo yo de estar viva». Ella rió, sin entender. Pero esa misma tarde recibí una visita inesperada. Era Ricardo, el abogado que había trabajado con mi esposo en la redacción de su testamento. «Señora Beatriz», me dijo en voz baja mirando a su alrededor, «necesito hablar con usted en privado». Laura se acercó enseguida. «¿Pasa algo?», preguntó. «Solo un asunto de papeles antiguos», respondí. «No te preocupes». Fuimos al jardín. Ricardo sacó un sobre de su maletín. «Este es el testamento original de su esposo». «¿Cómo lo consiguió?». «Pensé que se había perdido en el incendio. Lo tenía guardado en la notaría. Su hijo vino hace 2 meses con otro documento, pero algo me olió mal». Lo miré a los ojos. ¿Qué decía ese otro documento? Que usted había renunciado a todos sus bienes por voluntad propia. Tuve que cerrar los ojos para no llorar. Luis me había advertido desde el otro lado y ahora entendía por qué. Ellos no solo querían mi dinero, querían borrar mi nombre. Esa noche guardé el testamento original bajo mi colchón. Dormí poco, pero no con miedo. Por primera vez en semanas, dormí con un propósito. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y esta vez no pensaba huir. Antes de cerrar los ojos, volví a oler el tabaco de Luis.
Tranquila, Beatriz, escuché su voz, clara, cerca. Ya no estás sola. Sonreí en la oscuridad, porque lo sabía. El fuego que una vez casi me mata ahora ardía dentro de mí, y no se apagaría hasta que la verdad saliera a la luz. No hay silencio más pesado que el de una casa donde todos mienten. Durante el día, las voces llenan los pasillos, las risas suenan forzadas, los cubiertos chocan sobre la mesa, pero en la noche, cuando las luces se apagan y el aire se vuelve denso, la verdad camina descalza. Ya no dormía profundamente, mi cuerpo reposaba, pero mis oídos permanecían atentos. Sabía distinguir cada ruido, el crujido del piso, el suspiro de las cortinas moviéndose, el murmullo de la nevera. Y entre todos esos sonidos, uno comenzó a repetirse cada madrugada, el de pasos junto a mi puerta. Eran lentos, cuidadosos, como si alguien evitara hacer ruido. A veces se detenían frente a mi habitación durante minutos, y yo podía escuchar la respiración contenida del visitante. Sabía quién era. Laura. No la confronté. Al contrario, cada noche fingía dormir, dejando mi bolso al alcance de su curiosidad. Sabía que ella no podía resistir la tentación de revisar mis cosas. Una mente culpable siempre necesita comprobar si ha dejado algún cabo suelto. Durante el desayuno, su actuación era impecable. «Suegrita, le preparé avena con canela, como le gusta». «Gracias, hija», respondía yo con voz amable, mientras la observaba moverse. Cada gesto suyo era una obra de teatro. A veces me preguntaba si incluso su cariño por Martín era parte del guión. Él, por su parte, estaba cada vez más ausente. Dormía mal, bebía más, discutía con Laura a escondidas. Y cuando intentaba hablarme, su voz se quebraba a mitad de frase, como si una parte de él todavía sintiera vergüenza. Una noche, mientras cenábamos, Laura mencionó algo que me hizo bajar la mirada para disimular el temblor en mis manos. «Martín, amor, ¿ya hablaste con el abogado del seguro?», dijo, sirviéndole vino. «No ahora, Laura», respondió él, irritado. «¿Seguro? Porque ese dinero no puede esperar», lo fulminó con los ojos, dándole a entender que yo no debía enterarme. Pasé los días en silencio, observando, cada palabra, cada gesto, cada mentira, hasta que una tarde, mientras ellos salían a hacer unas diligencias, entré en su habitación. La puerta estaba entreabierta. Sobre la cómoda, un portarretratos con nuestra foto familiar. Luis, Martín, mi hija menor Clara, y yo sonriendo. Pero detrás del marco, cuidadosamente escondido, había una carpeta azul. La abrí. Dentro había copias de documentos notariales, recibos de pago y entre ellos un informe médico falsificado. Beatriz Navarro, insuficiencia cardíaca avanzada. La fecha era reciente. Mi nombre, mi edad, mi dirección. Pero yo jamás me había hecho ese examen. Me quedé helada. Aquello era parte del plan. Hacer creer que mi muerte sería natural. Guardé el documento, cerré la carpeta y la devolví a su sitio. No podía actuar todavía. Aún me faltaban pruebas y fuerza. Esa noche, al apagar la lámpara, sentí un olor familiar. Tabaco. El mismo aroma que siempre dejaba Luis cuando se sentaba junto a mí en las noches de insomnio. «No llores, Bea», susurró su voz, tan real que me erizó la piel. «El miedo ya no te pertenece». Cerré los ojos, dejando que las lágrimas corrieran sin ruido. Sabía que, de algún modo, él seguía acompañándome. A la mañana siguiente, decidí salir a caminar. Hacía semanas que no respiraba aire libre. Mientras recorría el parque del barrio, me encontré con Teresa, mi vecina de toda la vida. Al verme, me abrazó fuerte. «Beatriz, no sabes cómo recé por ti. Ese incendio fue cosa del demonio». «Sí», respondí, mirando al suelo. «Del demonio, con apellido». Ella me miró con sorpresa. Le pedí que no preguntara, pero sí que me ayudara con algo. Le entregué el sobre con el testamento original para que lo guardara en su casa, sin decirle nada a nadie. «Por favor, Teresa», le rogué. «Si algo me pasa, llévaselo directamente al notario Ricardo». Sus ojos se humedecieron. «¿Te están amenazando?» «Todavía no», dije, «pero lo harán». Cuando regresé a casa, Laura me esperaba en la sala. «¿Dónde estaba, suegrita?» «Caminando un poco. Necesitaba aire». «Debió avisar. Nos preocupamos». «¿De verdad?», pregunté sonriendo.
No pensé que alguien aquí se preocupara por mí. Su sonrisa se desvaneció. En sus ojos vi un destello de irritación, apenas un segundo, pero suficiente para confirmar que sabía que algo estaba cambiando. Por la noche, fingí dolor en el pecho. Gemí lo justo para despertar a Martín. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó alarmado. «Nada, hijo. Solo un poco de presión». Laura corrió a buscar un vaso de agua mientras yo observaba su rostro. No había miedo en ella, sino ansiedad contenida. «Deberíamos llevarla al hospital», dijo Martín. «No hace falta», respondí con serenidad. «Estoy bien». Y entonces, al verlos discutir, comprendí que su alianza empezaba a quebrarse. El peso de la culpa los estaba separando, y yo iba a aprovecharlo. Al día siguiente, me presenté en la notaría de Ricardo sin avisar. Llevaba el documento falsificado que había encontrado. Cuando lo comparó con el original, negó con la cabeza. «Esto es un delito grave, Beatriz. ¿Quiere proceder legalmente?» «Aún no», respondí. «Todavía no. ¿Por qué esperar? Porque quiero ver hasta dónde son capaces de llegar». Ricardo me miró con respeto, y quizás también con temor. Sabía que, detrás de mi voz tranquila, se estaba gestando algo más grande. Esa noche, Laura volvió a rondar mi puerta. Pero esta vez, cuando giró el picaporte, yo ya estaba despierta. Esperé a que entrara. Ella se acercó a mi bolso y lo abrió con torpeza. Entonces, encendí la lámpara. «¿Buscas algo, Laura?». Se sobresaltó, el rostro lívido. «¡Ay, suegrita!». Me asustó. Venía a ver si necesitaba algo. A las 2 de la mañana. Qué atenta. Nos miramos en silencio. El aire era espeso, casi irrespirable. Yo no parpadeé. Ella tampoco. Durante ese minuto eterno, entendió que yo ya lo sabía todo. «Debería dormir, Laura», le dije por fin con voz baja. «Mañana será un día largo». «¿Por qué lo dice?». «Solo tengo el presentimiento». Se dio la vuelta y salió, sin decir más. Cerré la puerta con llave, apoyé la espalda en ella y respiré hondo. El miedo había desaparecido. En su lugar, había nacido una calma extraña, una calma que solo antecede a la tormenta. Y mientras el amanecer pintaba el cielo de gris, me prometí a mí misma que pronto terminaría todo. Ya no sería la mujer que huía del fuego, sería la que lo encendiera. Dicen que el silencio es el lenguaje de los sabios. Yo aprendí que también es el arma de los sobrevivientes. Después de tanto tiempo viviendo rodeada de mentiras, entendí que a veces la mejor manera de atacar es fingir que ya estás vencida. Comencé mi actuación una mañana cualquiera. Durante el desayuno, dejé caer la taza de café. El líquido caliente me quemó la mano, pero no hice gesto alguno de dolor. Laura corrió hacia mí, fingiendo preocupación. «Suegrita, ¿qué le pasa?». «No lo sé, hija. Últimamente todo se me cae de las manos». Martín me miró con el ceño fruncido, preocupado, pero no tanto por mi salud como por la posibilidad de que su plan se complicara. Yo bajé la cabeza, respiré hondo y tosí con dramatismo. Era el inicio de mi pequeño teatro. Durante los días siguientes empecé a fingir síntomas, mareos, debilidad, falta de apetito. Laura me acompañaba a cada paso, sonriente, servicial y cada vez más confiada. Me daba mis medicamentos, unas pastillas blancas que yo guardaba bajo la lengua, y luego tiraba al inodoro. No sabía qué eran, pero no necesitaba comprobarlo para entender que no eran vitaminas. Martín comenzó a ausentarse con más frecuencia. Me decía que tenía trabajo, pero lo veía llegar de madrugada, con el rostro tenso. La culpa lo estaba devorando, y yo solo tenía que esperar. Esa espera fue mi mejor aliada. Mientras ellos creían que mi mente se nublaba, yo reunía pruebas. Grabé sus conversaciones con un pequeño dispositivo escondido en mi bata. Guardé copias de los documentos falsificados. Y cuando tuve todo, escribí una carta con mi puño y letra, dirigida al notario Ricardo. Si algo me pasaba, él sabría exactamente qué hacer. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Una tarde, mientras Laura hablaba por teléfono en el jardín, la escuché desde la ventana. «Sí, todo va bien. No tarda en caer. El médico dice que su corazón está débil». Pausa. «No, no sospecha nada. Créeme,
Cuando menos lo esperen, seremos libres. Libres. Esa palabra me revolvió el alma. ¿Libres de quién? ¿De mí? ¿De la mujer que les dio techo, comida, amor y el legado de su padre? No podía comprender en qué momento el amor se había transformado en codicia. Esa noche decidí que la hora había llegado. Preparé la casa con cuidado. En la mesa del comedor coloqué el retrato de Luis con una vela encendida frente a él. Puse música suave, la misma que escuchábamos en nuestros aniversarios. Laura se extrañó. «¿Qué ocurre, suegrita?» «Nada, hija. Solo quiero agradecerles por cuidarme». Martín se sentó frente a mí, nervioso. Laura sonreía. ¿Agradecernos? No hacía falta, mamá. Serví vino en 3 copas. Tomé un sorbo, despacio. «Quiero brindar», dije. «Por la familia». Martín levantó su copa con mano temblorosa. Laura me imitó. Bebimos. Durante unos minutos reinó el silencio, hasta que saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo. Martín me miró, confundido. «¿Qué es eso, mamá?» «Un recuerdo». Presioné el botón y la televisión se encendió. En la pantalla apareció una grabación. Las voces eran inconfundibles, las de ellos. «Si lo hacemos con gas otra vez, nadie sospechará». «No, mejor que parezca una caída». El color desapareció del rostro de mi hijo. Laura se levantó de golpe. «¿Qué es esto? Eso es mentira». «¿Mentira?», pregunté, con una calma que ni yo reconocía. «Escucha el final». La grabación seguía. «Tarde o temprano, la vieja caerá, y todo será nuestro». Laura me gritó que estaba loca, que todo era un montaje. Martín, sin palabras, hundió la cara entre las manos. «Mamá, yo no era así. No lo pensaba. Pero lo dijiste», respondí, sin alzar la voz. «Y eso basta». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Al amanecer, escuché a Luis susurrar mi nombre en el viento. «Ya lo hiciste, Beatriz. Ya lo hiciste». Cuando desperté, Martín había desaparecido. Laura, con los ojos rojos, me miró con un odio silencioso. «No sabe lo que acaba de provocar, vieja». «Sí lo sé», le respondí. «Justicia». Llamé a Ricardo. Le conté todo. Y al mediodía, la policía tocó la puerta. Laura fue arrestada por intento de homicidio, falsificación y fraude. Martín se entregó 2 días después, incapaz de soportar el peso de la culpa. Cuando la casa quedó vacía, caminé hasta el retrato de Luis. «Perdóname por tardar tanto, amor», susurré, pero necesitaba hacerlo a mi manera. El fuego casi me mató, pero el silencio, ese sí me habría enterrado viva. A veces no hace falta gritar para hacer justicia. Basta con guardar el silencio el tiempo justo, hasta que el culpable hable solo. Y así lo hicieron. El día amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube. Era raro, porque durante semanas el clima había estado gris, como si la ciudad entera reflejara mi duelo. Pero esa mañana, el sol entró por la ventana y se posó directamente sobre el retrato de Luis en la mesa del comedor. Me quedé mirándolo un largo rato. Su sonrisa parecía más viva que nunca, y por primera vez en mucho tiempo sentí que él estaba de regreso. No físicamente, claro, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa. El aroma a tabaco, el leve crujido de las maderas, la sensación de compañía silenciosa. Era como si me acompañara en cada paso de mi plan, dándome la fuerza que me faltaba. Esa tarde preparé la mesa para una cena. No era una cena cualquiera. Era la última que compartiría con Martín y Laura. Encendí las velas, coloqué los platos antiguos de porcelana, los que Luis y yo usábamos solo en ocasiones especiales, y adorné el centro con flores blancas, las preferidas de mi esposo. Laura llegó primero, con su perfume fuerte y su sonrisa fingida. «¿Qué pasa ahora, suegrita? ¿Alguna celebración?» «Una cena familiar», respondí con calma. «Hace tiempo que no comemos los 3 juntos». «¡Qué detalle!», dijo, aunque sus ojos brillaban con desconfianza. Martín llegó minutos después, más delgado, con el rostro cansado. Me abrazó débilmente. «Mamá, no sé si esto sea buena idea». «Sí lo es», le aseguré. «Hoy necesitaremos hablar, todos». Mientras servía la comida, sentí una paz que me resultó extraña. Era el tipo de serenidad que solo llega cuando uno ya no tiene miedo. Luis me había enseñado eso, que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. «Parece una cena de aniversario», dijo Laura, riendo con burla.
De algún modo lo es, respondí. Hoy se cumple un año desde que Luis murió. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Martín dejó los cubiertos. Mamá, no sabía. Claro que no, dije. Nunca recuerdas las fechas importantes. Comimos en silencio unos minutos. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Laura jugaba con su copa de vino. Martín la observaba, inquieto, sin saber qué esperar. Entonces hablé. He pensado mucho en el incendio. Los dos se tensaron. Fue un accidente, mamá, dijo Martín rápidamente. Sí, eso dijeron todos, pero hay algo que no encaja, continué. Yo revisé el gas esa noche. Lo cerré con mis propias manos. Laura rió, nerviosa. ¿Y qué insinúa, suegrita? ¿Que alguien quiso matarla? La miré a los ojos. No lo insinúo, Laura. Lo sé. El silencio que siguió fue interminable. Martín me observó con el rostro desencajado. Laura trató de disimular, pero su mirada la traicionó. No tiene pruebas, dijo, apretando los dientes. Al contrario, respondí. Las tengo todas. Y saqué una carpeta del cajón. Dentro estaban las grabaciones, las copias del préstamo falsificado, las fotos y el testamento original de Luis. Martín palideció. Laura se quedó inmóvil, con la copa a medio camino de la boca. No puede ser, susurró él. Lo es. Y todo está en manos del abogado y la policía, dije, con voz tranquila. Pero no los llamé para vengarme. ¿Entonces por qué?, preguntó Martín, desesperado. Porque quiero que me miren a los ojos mientras les digo lo que hicieron. Me levanté despacio y tomé el retrato de Luis. ¿Recuerdan a este hombre?, pregunté. El que les dio todo. Martín bajó la cabeza. Laura seguía muda, con las manos temblorosas. Él confió en ustedes, continué. Y ustedes, en lugar de honrar su memoria, intentaron destruir lo poco que quedaba de mí. Martín se echó a llorar. Laura intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. No entiendo, murmuró. ¿Cómo se enteró? Él me lo dijo, respondí. Ambos me miraron, confundidos. ¿Quién?, preguntó Martín. Luis. Papá está muerto, gritó Laura, fuera de sí. ¿Ah, sí? Entonces explícame cómo supe que debía salir de casa esa noche. El viento sopló con fuerza, y una de las velas se apagó. El aire se volvió helado. Laura se tapó los brazos. Martín miró alrededor, asustado. «Mamá, ¿qué está haciendo?» «Nada, hijo. Solo cerrando un ciclo». En ese momento, la puerta del comedor se abrió sola. Un golpe de aire frío cruzó la habitación, haciendo que las llamas de las velas titilaran. Nadie habló. Laura se llevó una mano al pecho. Martín se puso de pie. «Debe ser el viento», balbuceó. Yo sonreí. Sí, el viento o Luis. Miré al retrato, y por un segundo, juro que vi su sonrisa moverse, apenas perceptible. La sombra de su silueta pareció reflejarse sobre la pared. «Papá», susurró Martín, con la voz quebrada. «Sí, hijo», dije. «Escúchalo bien. Porque el viento, ese viento que parecía rugir desde el pasado, trajo un sonido que no era simple corriente de aire. Era un suspiro, un nombre, el de Martín». Laura rompió a llorar. Martín cayó de rodillas. Yo permanecí de pie, firme, serena. «No quiero verlos en prisión», dije, «pero sí quiero que vivan sabiendo lo que hicieron». Martín levantó la vista, con lágrimas. «Mamá, yo...» «No hables. No hay palabras que limpien una intención». El reloj marcó las 9. Apagué las velas una por una. Esta cena terminó. «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó Laura, temblando. «Nada. El resto se encargará solo». Al día siguiente, la policía llegó por ellos. No porque yo los denunciara, sino porque Ricardo ya había entregado todo. Mi tarea había concluido. Esa noche me senté sola en el comedor. El viento seguía entrando por las rendijas. El olor a tabaco flotaba en el aire. Y de pronto lo sentí otra vez. Esa presencia cálida detrás de mí. «Gracias, Luis», susurré, «por advertirme y por volver». El marco del retrato cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Pero el cristal no se rompió. Lo tomé entre mis manos y vi que la sonrisa de Luis parecía más clara que nunca. Cerré los ojos y sentí una brisa suave recorrerme el rostro. Y entonces supe que no estaba sola. Nunca lo estuve. El silencio tiene un sonido propio. No lo había notado hasta entonces. Es un eco lento que se cuela entre los espacios vacíos.
un murmullo que acaricia lo que ya no está. Después de todo lo que había ocurrido, después de la verdad, las lágrimas, los gritos y los juicios, solo quedó eso, silencio. Un silencio distinto, sin miedo, sin mentiras, un silencio limpio. La casa donde ahora vivía era pequeña, de paredes claras y ventanas que daban al jardín. A veces me costaba acostumbrarme a tanto espacio libre, a no escuchar pasos furtivos o voces que susurraban a mis espaldas, pero poco a poco comencé a amar esa calma. Cada amanecer era una promesa. Podía respirar sin sentir que alguien esperaba mi último suspiro. Aún así, había algo pendiente, una voz interior que me pedía cerrar el círculo, no con palabras, sino con un gesto. Por eso, una mañana, después de mucho pensarlo, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, mi antigua casa, o mejor dicho, sus ruinas. Al llegar, el aire olía a humo viejo y tierra mojada. La lluvia de los últimos días había lavado parte del hollín, pero aún se veían las huellas negras del fuego sobre las paredes derrumbadas. El portón estaba oxidado. Cuando lo empujé, chirrió con un lamento largo, como si la propia casa reconociera mi presencia. Di unos pasos lentos, mirando a mi alrededor. El jardín que antes estaba lleno de rosas era ahora un terreno áspero cubierto de maleza. Las ventanas no existían. El suelo, ennegrecido, estaba lleno de fragmentos de vidrio, cerámica rota y pedazos de mi vida. Cada pedacito contaba una historia. Me detuve frente a donde solía estar la cocina. Recordé a Luis sentado en la mesa, leyendo el periódico mientras yo preparaba café. «Bea, ¿sabes qué es lo que más me gusta del café?», solía decirme. «¿Qué?», le respondía. «Que huele a hogar». Sonreí, aunque las lágrimas me ardieron en los ojos. No había café esa vez, solo el olor agrio del pasado. Avancé hacia el pasillo. Las paredes, o lo que quedaba de ellas, estaban cubiertas de ceniza. El marco de una puerta aún se mantenía en pie, como un arco solitario resistiendo al olvido. El viento soplaba con suavidad, levantando el polvo en pequeños remolinos. Y fue entonces cuando algo llamó mi atención, un destello entre los escombros. Me agaché con esfuerzo. El cuerpo me dolía, pero el alma me empujaba. Aparté los trozos de madera, una a una, hasta que mis dedos tocaron algo frío, metálico. Era un anillo. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo levanté con cuidado, y al verlo, un sollozo se me escapó sin control. Era el anillo de bodas de Luis, el mismo que llevaba el día de nuestra boda, con la inscripción diminuta en el interior. B y L, 1978. Me quedé mirándolo, incapaz de contener las lágrimas. Había sobrevivido al fuego, al tiempo, al olvido. Era como si Luis me estuviera diciendo que, a pesar de todo, el amor también puede resistir las llamas. Mientras lo sostenía entre los dedos, recordé el día que me lo puso por primera vez. Fue una tarde cálida de diciembre. Éramos jóvenes, ingenuos, felices. Luis temblaba más que yo. «No sé si merezco tanto», me dijo, «pero prometo aprender a hacerlo». Yo reí y le respondí: «El amor no se merece, Luis. Se cuida». Años después, en medio de todo lo que vivimos, esa frase volvió a mi mente una y otra vez. Y ahora, de pie entre las ruinas, entendí que habíamos cumplido. Nos habíamos cuidado incluso después de la muerte. Seguí caminando entre los restos, buscando, sin saber exactamente qué. Algo dentro de mí me decía que aún quedaba una verdad escondida. Y la encontré. Bajo una viga caída, casi enterrada, había una pequeña caja metálica. La saqué con las manos temblorosas. Estaba ennegrecida, abollada, pero cerrada. La abrí. Dentro había varios sobres y una carta. El sobre de arriba tenía mi nombre, Beatriz. Reconocí la letra inmediatamente, la de Luis, la misma que había llenado tantos mensajes y notas pequeñas pegadas al espejo, la misma que me escribía cuando discutíamos: «Te espero en la terraza, no me duermo sin tu perdón». El papel estaba amarillento, pero las palabras seguían ahí, intactas. «Beatriz, si estás leyendo esto, es porque la vida te llevó más lejos de lo que imaginamos. No tengas miedo. El miedo no te pertenece. El valor, sí. Si alguna vez el fuego toca tu vida, recuerda que el fuego purifica, no destruye. No permitas que nadie te robe la fe,
ni siquiera los que amas, porque el amor verdadero no duele, enseña. Yo estaré contigo donde el viento se detenga y el silencio te abrace. Tu fuerza será mi paz. Mis lágrimas cayeron sobre la hoja, borrosas pero sinceras. Le hablé en voz baja, con el alma abierta. Ay, Luis, hasta en tu muerte me sigues guiando. Debajo de esa carta había otra más pequeña, envuelta con una cinta roja. Dentro, una llave antigua y una nota corta, casi un susurro escrito. Para cuando todo termine, te mereces volver a empezar. No entendí. La guardé en el bolsillo de mi abrigo, junto con el anillo. Sabía que en algún momento descubriría su propósito. Esa tarde, el abogado Ricardo me llamó. Su voz sonaba distinta, como si también guardara un secreto. Beatriz, hay algo que no le dije antes. ¿Qué ocurre? Luis dejó una cuenta a su nombre. ¿Una cuenta? Sí. En ella hay fondos y documentos que me pidió custodiar. Dijo que debía entregárselos solo si usted llegaba viva a este punto. ¿Y cómo sabía él que...? No lo sé, señora Navarro, pero me pidió una frase exacta. Dígale que el fuego no fue un final, sino un comienzo. Sentí que el corazón se me encogía. La llave. Esa llave era de esa caja. Luis había pensado en todo, incluso en la posibilidad de que yo tuviera que renacer entre las cenizas. Esa noche volví a las ruinas por última vez. Llevaba conmigo el anillo, la llave y las cartas. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el terreno como una lámpara de plata. Me senté sobre el muro caído de lo que alguna vez fue nuestra habitación. El aire era frío, pero no dolía. Olía a tierra, a ceniza y a tabaco. Ese aroma inconfundible. ¿Eres tú, Luis?, susurré. No hubo respuesta, pero el viento se movió de pronto, suave, envolvente, como una caricia en el cabello. Cerré los ojos y lo sentí tan cerca que el alma me tembló. Ya estás libre, Beatriz. La voz no sonó afuera, sonó dentro, dentro de mi pecho, dentro de mi memoria, dentro de todo lo que alguna vez fui. Abrí los ojos, el cielo estaba amaneciendo. El horizonte ardía en tonos rosados, y por un instante, el fuego del pasado se transformó en luz pura. Entonces lo comprendí. Luis nunca me pidió huir del fuego. Me pidió buscar el amanecer. Me quedé allí hasta que el sol estuvo alto. Cada rayo era una bendición, una nueva respiración del alma. Cuando finalmente me puse de pie, miré atrás una última vez. Las ruinas ya no me parecían una tumba. Eran un testimonio. Lo que se quema no siempre desaparece. A veces renace distinto. Volví caminando lentamente por el camino de tierra. Las aves cantaban y el aire olía a promesa. En mi bolsillo, la llave parecía vibrar como si tuviera su propio pulso. Sabía que aún me quedaba un paso por dar, abrir esa nueva puerta. Esa tarde fui al banco. Entregué la llave, el número que Ricardo me había dado, y esperé. El gerente regresó con una pequeña caja de seguridad. Dentro había una carpeta, una escritura y una nota final. Beatriz, este terreno frente al mar te pertenece. Es nuestro refugio. Ve allí cuando el ruido de la vida te canse. Allí empieza tu libertad. No pude contener el llanto. Luis lo había planeado todo, no como un escape, sino como una segunda oportunidad. Esa noche, ya en casa, encendí una vela junto al retrato de Luis. El fuego danzaba, reflejando su sonrisa en el vidrio. Le hablé bajito. Gracias por no dejarme morir, por enseñarme que incluso el fuego puede tener alma. Apagué la vela con un suspiro. La oscuridad ya no me asustaba, porque en mi interior la luz seguía encendida. Y mientras el viento entraba por la ventana, trayendo el olor a tabaco y sal del mar, sentí que Luis caminaba a mi lado, silencioso, satisfecho. El fuego nos separó, amor mío, pero la verdad nos volvió a unir. A veces la vida te quita todo para que aprendas a mirar lo esencial. Yo lo entendí cuando me vi frente al mar, con las manos vacías y el alma por fin en paz. Habían pasado meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. Meses en los que aprendí a respirar sin miedo, a dormir sin cerrar las puertas, a hablar sin temblar. Vivía en la pequeña casa que Luis había dejado para mí, en aquel terreno frente al océano que nunca supe que existía. Una casita blanca, sencilla, con ventanas grandes y olor a madera nueva.
Desde mi habitación podía escuchar las olas rompiendo contra las rocas y el canto de las gaviotas al amanecer. El mar se convirtió en mi compañero, y el viento, en el mensajero de todo lo que no se dice, pero se siente. Cada día comenzaba igual. Me levantaba temprano, encendía una vela frente al retrato de Luis y abría las ventanas para dejar entrar la brisa. Ya no me asustaba el olor a humo o el sonido de las puertas moviéndose con el aire. Ahora sabía que no eran señales de muerte, sino recordatorios de vida. Era él, saludándome a su manera. Al principio, la soledad me dolía. Estaba acostumbrada a servir, a cuidar, a vivir para otros, y de repente debía aprender a vivir para mí. Me costó aceptar que mi casa estaba vacía, que ya no había pasos ajenos ni voces que fingían cariño. Pero con el tiempo comprendí que el silencio no era castigo, era un regalo. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo, con tapas azules, no para recordar el pasado, sino para agradecer. Anotaba pequeñas cosas: el olor del pan caliente, el sonido del mar de madrugada, la calma de no tener que mentir, y una frase que repetía cada mañana: sobreviví al fuego y aprendí a amar las brasas. Un día, mientras regaba las flores, un joven del pueblo se acercó. Era Daniel, hijo de un pescador que vivía cerca. ¿Usted es la señora Navarro?, preguntó con timidez. Sí, respondí. Mi padre me habló de su historia. Dijo que usted venció al fuego. Sonreí. No lo vencí, Daniel. Solo aprendí a no temerle. Desde entonces, el muchacho comenzó a visitarme a menudo. Me ayudaba con las compras, arreglaba cosas de la casa y se quedaba a charlar en las tardes. Era noble, curioso, lleno de vida. A veces me recordaba a Martín cuando era pequeño, antes de que la codicia le robara la inocencia. Una tarde le conté parte de mi historia. No toda, porque hay heridas que no se deben abrir dos veces. Él me escuchó en silencio, y al final me dijo algo que me marcó. Mi padre siempre dice que las personas que sobreviven al fuego no se queman nunca más, solo brillan distinto. Lo miré a los ojos y supe que tenía razón. Poco a poco comencé a redecorar mi nueva vida. Colgué las cortinas que había salvado del incendio, restauré una vieja silla que encontré en el mercado y planté rosas blancas en el jardín. Las llamé las hijas del fuego. Cada vez que florecían, el aire se llenaba de perfume, como si la vida quisiera recordarme que la belleza también nace de la ceniza. Empecé a recibir visitas de mujeres del pueblo, muchas de ellas viudas o mayores como yo. Venían a tomar té, a charlar, a reír. Al principio me llamaban la señora del fuego. Con el tiempo me decían Doña Beatriz, y sin quererlo, me convertí en un refugio para las que, como yo, habían perdido algo, pero aún tenían ganas de vivir. Una noche de diciembre, justo en la víspera de mi cumpleaños, me senté frente al mar. Era la misma fecha en que Luis se me había aparecido en sueños aquel año fatídico. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Encendí una vela junto a mí y cerré los ojos. Gracias, amor, susurré, por no dejarme caer, por seguir guiándome. El viento sopló suave y la llama de la vela se inclinó sin apagarse. El olor a tabaco apareció, nítido, envolvente, como una caricia que ya conocía. Sonreí. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Te prometo que seguiré viviendo, Luis, dije, mirando al cielo. No por obligación, sino por amor. Al amanecer, el mar estaba en calma. El sol emergía del horizonte con un brillo dorado que parecía incendiar el agua sin quemarla. Me quedé observando esa imagen, comprendiendo que ese era el verdadero fuego del que Luis me habló, el que no destruye, sino que transforma, el que purifica el alma. Me puse de pie, respiré hondo y sentí una ligereza que no había sentido en años. Era como si, finalmente, la vida me estuviera devolviendo lo que el miedo me había quitado. Volví a casa, y al pasar frente al espejo, noté algo que me sorprendió. Mi reflejo ya no era el de una mujer rota. Era el de alguien que había sobrevivido, que había aprendido, que había perdonado. Y en mis ojos lo vi a él, a Luis, sonriendo desde algún lugar del otro lado del tiempo. Esa tarde, escribí la última página de mi cuaderno azul. No quería que fuera un final triste, sino una despedida luminosa. Escribí: el fuego quiso destruirme,
pero no sabía que yo también era fuego. Luis me salvó una vez, pero después tuve que salvarme sola. Y ahora, cuando el sol nace y el mar brilla, sé que seguimos caminando juntos, él en el cielo y yo en la tierra. Cerré el cuaderno, apagué la vela y me senté junto a la ventana. El viento trajo consigo el aroma de las rosas, y por un instante me pareció escuchar una voz lejana, serena, cálida. Te lo dije, Beatriz, el amanecer siempre llega después del fuego. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos estás viendo y qué enseñanza te dejó la vida de Beatriz. Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que el amor, la fe y la fortaleza nunca se apagan, porque incluso cuando el mundo arde, siempre hay un amanecer esperándonos.